Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Juntos a las 3. Con Carmen el Mono y Raquel. Muy buenas tardes, señoras y señores. Nos encanta aquí estar con ustedes juntos a las 3. Mi doctora Carmen, Sí, buenas tardes. Claro que sí. Este momento se volvió esencial y especial no solamente para nosotros, sino para todas las familias que se conectan, para todas las personas que están aprovechando su tarde y que no hacen sino vernos y actualizarse con nosotros en estos importantes temas que día a día les traemos a todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la historia que puede traer cada uno de estos miembros a esa nueva pareja. Y decíamos un poco en el titular, el niño de hoy, el amante del mañana. Vamos a hablar sobre cómo influye toda nuestra infancia en nuestras actitudes adultas, en nuestras relaciones adultas, en esa pareja que conformamos cuando ya somos personas adultas conscientes de llevar a cabo una relación estable, amable y duradera. Sí, y es bien claro, tenemos que determinar que si bien es cierto, la infancia es un periodo completamente asexuado desde el nacimiento, hay que considerar que se establecen las más importantes bases del desarrollo evolutivo. Si bien es cierto, hay diferentes teorías respecto al desarrollo de los niños y a su impacto en la adolescencia y en la adultez, también es cierto que podemos contemplarlas desde diversas posturas. ¿Por qué? Porque está el psicoanálisis, quien lo considera absolutamente determinante, y escuelas también de importante prestigio que llegan a considerar que la infancia es la época, es la temporada que ejerce mayor impacto, no solamente en nuestra adultez, sino en toda la vida futura. ¿Por qué? Porque enmarca las condiciones, enmarca el código de principios, de valores, y enmarca también la toma de decisiones tan importantes cuando no solamente de escoger pareja se trata, sino de elegir el estilo de vida relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué digo relacionado? Porque lo vamos a relacionar con una idiosincrasia cultural, porque lo vamos a relacionar directamente con un contexto, porque lo vamos a relacionar con una serie de aprendizajes que se tienen a lo largo de la vida, porque lo vamos a relacionar con una cultura de la cual procedemos, porque lo vamos a relacionar con los padres, los hermanos con los cuales nos desarrollamos y crecimos, porque vamos también a tener en cuenta no solamente ese contexto familiar, sino también el contexto social, la escuela, el colegio, todo cuanto enmarca un factor preponderante para que así nosotros podamos ir determinando no solamente nuestra evolución personal, sino especialmente nuestra evolución sexual. Claro, y es que es todo el entorno donde se crece y llevamos nuestra infancia, que está afectando obviamente cada uno de los patrones de comportamiento que vamos desarrollando y que vamos aprendiendo a lo largo del camino de la vida, que nos lleva a ser mejores seres humanos. Claro que sí, y en algún momento tenemos que determinar que los niños y niñas cuando nacen no traen comportamientos indeterminados. No trae una diferencia entre el uno y el otro. ¿Por qué? Porque solamente están diferenciados en lo genital. De resto, todas sus características evolutivas son completamente iguales. Y lo genital enmarca la distinción, la diferencia entre uno y otro. Muy bien. He encontrado un contenido que me parece interesante y es cómo hay actitudes o cosas que nosotros como padres hacemos a nuestros hijos y que afectan su desempeño adulto, su vida adulta. Por ejemplo, si tus padres no te dejaron tomar tus propias decisiones, puede que seas un adulto codependiente. Y es ahí cuando empiezas a tener conflictos al momento de tomar decisiones, donde empiezas a olvidarte de las cosas que para ti son importantes y empiezas como a delegar esa responsabilidad sobre las decisiones que debes tomar en beneficio de tu propia vida, ¿verdad? Claro que sí. Y es que es tan impactante que a veces muchas personas le restan importancia a toda esta etapa y dicen, ay, no importa, que los chicos se vayan educando ellos solos, que vayan teniendo experiencias, como van apareciendo. No es tal, por eso hay que
tener tanta presencia, por eso es que hay que estar como padres ahí encima de su evolución, encima de su proceso de vida, porque esto está marcando no solo el camino, sino también el futuro de la persona. Y así como es de niño, tengo que decirte, será de amante. Pero claro que sí. Por ejemplo, si eras muy cercano a tu padre, serás un mejor amigo. Parece que una buena relación con el padre obviamente genera y desarrolla aptitudes de relacionamiento social mucho más sólidas que cuando tienes una relación distante con tus padres o que nosotros como padres simplemente somos ausentes en esa relación con nuestros hijos. Y si nosotros hablamos de un desarrollo que va desde el nacimiento hasta la adolescencia, encontramos no solo una serie de cambios físicos, sino también unos cambios psicológicos que entran a enmarcar todo este cuadro y lo hacen perfecto, de tal forma que cada pieza se engrana con la otra y así se conforma la estructura de personalidad. El desarrollo sexual juega un papel importantísimo porque no solamente permite que la persona despliegue todo lo que es, sino también que permite que haya un desenvolvimiento emocional. Hace fluir los sentimientos, hace que el desarrollo sea mucho más sencillo, pero somos los padres los encargados de patrocinar esta formación de manera sana. No es justo que en muchas ocasiones nosotros abandonemos a nuestros hijos al garete y dejemos la educación y la formación de estas única y exclusivamente al ambiente. Encontramos diferentes factores en el medio, encontramos no solamente factores externos como los amigos, como la sociedad, como la cultura, como las ciudades, como la geografía. El colegio. Todo tiene que ver y todo ejerce un impacto importante en ello, de tal forma que el desarrollo no solo viene diseñado desde la genética, sino que tomamos también lo que aprendemos y cada una de esas experiencias van enlazándose eslabón por eslabón y conforman entonces la gran cadena evolutiva. Y en esto que tú estás diciendo que tiene mucha relación con ser cercanos los padres a los hijos y en nuestro ejercicio de parental, pues, ¿qué me dices de esos padres que en algunos casos llegan a ser un poco castrantes? Sí, castrantes psicológicamente Sí. con respecto especialmente a ese tema sexual, que empiezan a generar eso no se toca, eso es feo, y empiezan a desarrollar de pronto sentimientos negativos hacia su propia sexualidad. Claro, es que generalmente si encontramos un padre que fue castrado, pues obviamente si de hijo fue castrado, lo vamos a tener de padre castrador. ¿Por qué? Porque la misma cadena se continúa. ¿Qué ocurre con esto? Que si nosotros comenzamos desde pequeño a nuestros hijos, cuando los chicos desde bebés comienzan a manipularse los genitales, es no se toque, mire el pervertido, mire cómo se está tocando, pao, pao, eso es malo, Feo, mire lo que cochino, le voy a hacer, cochino. si se sigue tocando, mire lo que viene, pao, pao, y le dan golpes diciéndole, si se sigues tocando, si te sigues descubriendo tu cuerpo, pues obviamente aquí hay un morbo. Y el morbo no te lo vamos a seguir permitiendo en esta casa. ¿Qué hace el chico? Pues espera a que nadie lo vea. ¿Y qué hace? Pues comienza a autoexplorarse. Y a desarrollar actitudes. Y comienza a desarrollar actitudes, pero siempre van a ser ocultas. ¿Por qué? Porque como los padres o las personas que están encargadas de su cuidado le están diciendo que mucho cuidado con eso, que pao, pao, que eso es malo, que deje de agarrarse los genitales, pues el pobre chiquitín va a entender que definitivamente lo que está haciendo está mal hecho. Y al estar mal hecho, pues no debe hacerlo enfrente de ellos porque termina gustándole. ¿Y qué hace él? Espera que los adultos no estén por ahí y cuando no estén, entonces vienen aquí las conductas placenteras, pero eso sí, bien escondidas, porque los adultos están dispuestos a castrar cualquier conducta o cualquier comportamiento que tenga que ver con el placer y más si viene de los genitales. O sea que empieza además a desarrollar unas conductas totalmente en contravía de lo que esos mismos padres quisieran. Completamente. Porque empieza a desarrollar gusto por la pornografía. Claro, lo que comienza es a generar un gusto por lo misterioso, un gusto por lo reservado, un gusto por lo escondido, un gusto por lo que no está expuesto. ¿Por qué? Porque desde pequeño cuando le estamos diciendo que está mal hecho, que no se toque, que no se desnude, eso se puede decir, pero de otra manera, porque si lo asociamos al castigo, inmediatamente, de forma directa, pues obvio, ellos comprenden que esto está mal hecho y que hay que hacerlo, pero cuando los adultos no se encuentren al frente. Okay.
Hay otra de estas actitudes que tenemos con nuestros hijos que afecta muchísimo su vida adulta. Y tú tienes un listado importantísimo que me lo estabas compartiendo. Aquí vamos para el tercer punto. Perfecto. Que es, si tus padres eran muy controladores, es posible que seas un adulto terco, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando controlamos en exceso, lo que estamos queriendo es imponer una razón, es imponer un control adicional, es porque nos sentimos inseguros en la función o porque definitivamente estamos desconfiando de los chicos. ¿Y qué tenemos que hacer? No generar en ellos tanta terquedad. A veces hay que escucharlos, darles la razón en muchas oportunidades y aceptar que nosotros como adultos también nos equivocamos. Y es que la terquedad termina siendo como un mecanismo de defensa para salirse de ese control del papá, ¿no? ¿Por para qué? oponerse Porque necesitamos a ese control. oponernos a la restricción y al control que nos ejercen los mayores o nos ejerce la fuerza de seguridad o la fuerza que nos impone el orden. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿qué hacemos? Nos imponemos en nuestra terquedad de tal manera que somos tan insoportables que en la misma familia ni siquiera pueden con nosotros. Bueno, vamos a seguir con este tema de cómo nuestra infancia afecta nuestra vida adulta y especialmente nuestra vida en pareja, desarrollando patrones de comportamiento que se crían desde que somos pequeños. Vamos a ver esta nota. Muchas personas critican algunos de los problemas sexuales en nuestra sociedad. Sin embargo, no se dan cuenta que varios de estos problemas pueden ser causados por la falta de una buena formación por parte de los padres, embarazos adolescentes, enfermedades de transmisión, en otros casos problemas dentro de la pareja. Pero ¿qué piensan los colombianos? ¿Es importante la infancia y la formación en el aspecto sexual? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pienso que la formación de un niño pues empieza desde la casa, desde muy pequeño. Ya al momento de la sexualidad, cuando llega de pronto a su adolescencia, pues va a tomar de pronto mejores decisiones dependiendo de la formación que haya tenido. ¿Tus padres cómo te criaron en ese aspecto? Bien, muy bien, desde muy pequeña, bien. ¿De qué manera te formaban? ¿Cómo te instruían? ¿Cómo te guiaban? Información, de pronto preguntas que tenían no eran respuestas para niños, sino de una vez cómo son las cosas, cómo hay que manejarlas en tal situación donde no sucediera eso. Claro, porque ellos van a tener un concepto de la sexualidad más adelante, desde ahora, desde pequeños. Sí. ¿Por qué? Pues no sé, porque uno tiene que enseñarles desde muy pequeños o sea, sobre la sexualidad, para que no caigan más tarde en errores o algo. Y a pesar de eso siempre ven muchas cosas. ¿De qué manera usted lo hizo con sus hijos? Pues desde que están en el colegio muy pequeños. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿la crianza que estamos teniendo con nuestros hijos es la adecuada para evitar problemas más adelante? Y por eso hoy, en Juntos a las 3, se lo vamos a enseñar. Vea, escuche y pregunte si está haciendo bien la tarea o cómo lo puede corregir si está teniendo problemas actualmente en su sexualidad debido a su mal pasado en su infancia. Bueno, seguimos aquí con estos factores de comportamiento que afectan la vida adulta de nuestros hijos. Sí, señor. El cuarto dice, si te dejaban viendo televisión cuando bebé, es muy probable que hayas eliminado algunas habilidades de comunicación. Claro y yo pienso que que sí. ahora no solamente la televisión, sino Las los redes papás sociales entretenidos y la virtualidad, el mundo con virtual, ese tema de las nuevas el tecnologías. ciberespacio. ¿Qué Sí. pasa con esto? Para nadie es un secreto que manejar el mundo virtual y el ciberespacio y los medios de comunicación en exceso, estamos destinados a una falta de comunicación en sí, pero a una interacción, una falta de interacción en las comunicaciones con los demás seres humanos. Y eso es lo que nos enriquece, lo que permite que nuestro discurso evolucione y con ello también evolucionar como Afecta personas. el diálogo. Afecta el diálogo La capacidad de completamente. diálogo, la comprensión. Pero tenemos a Lady en la línea. Hola, Lady. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? Lady. Bien, sí, señores, quería felicitarlos por ese programa tan Muchísimas espectacular gracias. que tienen en la tarde. Gracias, Lady. ¿Cuál es tu aporte, tu pregunta? Sí, señora, mire, tengo un bebé de 10 meses y pues me gustaría saber en qué tiempo o en qué etapa de él pues ya empiezo a hablarle de sexualidad. Pues no tanto hablarle, sino enseñarle cosas, porque ya ahorita desde chiquito ya se empieza a tocar y muchas veces uno jugando le dice no toque o algo y pues ya viendo el programa de ustedes se da uno cuenta que desde ahí es donde ellos empiezan a restringirse de las cosas y pues hacer las cosas cuando los adultos no los están viendo.
Claro, claro, y te entiendo. Para hablar de sexualidad de nuestros hijos no debemos esperar una edad precisa. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sexuados y como tal nuestro comportamiento gira en torno también de esa genitalidad. Para hablar a nuestros hijos no debemos esperar a que estos sean adolescentes. Tú puedes comenzar desde pequeño, que es tu hijo, a decirle cuando él se esté manipulando, se haya descubierto sus genitales, a decirle, eso es una de las partes de tu cuerpo, como tienes unos piecitos, como tienes unas manos, como tienes unos ojos, como tienes tu naricita, e inmediatamente lo único que haces es meter a los genitales dentro de la anatomía, de tal manera que él entienda que no solamente eso está revestido de un morbo, sino que todo su cuerpo es tan complejo y tan mágico que merece atención. Por lo tanto, el no toque y el pao pao lo que implica es que si me toco el pie no hay problema, si me toco la nariz no hay ningún problema, si señalo la oreja no hay ningún problema, pero cuando me agarro por allá, vaya, vaya, que enseguida me dicen no lo toque porque eso es malo. Claro, inmediatamente él va a decir, aquí está pasando algo con esta parte, porque primero me lo tapan con el pañal, segundo tengo que llevar calzoncitos, tercero la señora me dice que está mal hecho y cuarto me amenazan con pegar. ¿Qué hay detrás de esto? Es lo que el niño comienza a preguntarse desde bien pequeño y nosotros como padres debemos entrar a desvirtuar. ¿Por qué? Porque nada es malo en nuestro cuerpo, porque el cuerpo nuestro es una creación perfecta, porque los órganos funcionan como si fuesen relojes ingleses y esto tiene que ver directamente con nuestro manejo de la anatomía, de los desnudos y de la manera como nos dirijamos a nuestro niño desde pequeño. Con la misma naturalidad que se va despertando instintivamente ese deseo y ese interés por nuestra sexualidad. Claro que sí, exactamente. Muy bien. El quinto punto dice, sí. Le copiabas, es decir, si sigues el ejemplo a tus padres, podrías ser un adulto más abierto de mente. Parece que está demostrado que esos menores que ven a sus padres como un ejemplo, obviamente a los padres que debemos tener la responsabilidad de generar buen ejemplo, tenemos que hacer una claridad. Buen ejemplo. Y tenemos que hablar de los buenos ejemplos, Claro. porque si nosotros estamos copiando un mal ejemplo, o estamos copiando a un padre agresivo, o a un padre violento, o estamos copiando a un padre que abandona o a un padre descuidado, pues lamento informarle que esto no es un ejemplo para seguir. Claro. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que esa clasificación hace más referencia a una condición de padre globalizado, de padre amoroso, de padre afectivo y de padre que tiene la capacidad de entender a sus hijos como un todo, como ese conglomerado que no solamente es cuerpo, sino también mente y corazón. Claro, y compartir con ellos tiempo en lo social y demás. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Flora? Habla Noralba. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Yo quiero de pronto aportar algo a este programa y es una experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? Muchas gracias. La experiencia, 2 hijos, casada 22 años. Con el niño mayor, el joven, tiene 19 años y mi esposo siempre decía, creía que el tener al hijo encerrado era tener un éxito y dominaba todo. Pero ¿qué sucedió? Él aprendió muchísimo en internet, él encerrado, y muchas veces yo lo encontré masturbándose. Nunca le pude comentar eso al papá, pero él decía, no, es que mi hijo es muy juicioso porque se encierra en su cuarto, no hace ruido. No, qué juicio de joven. No, pues obvio, ¿quién va a hacer ruido? Claro. Y bueno, con la niña resulta que una personalidad y un temperamento muy distinto al del joven. La niña, cuando cumplió sus 12 años, como es natural, ella empezó a tener sus amigos. Y algún momento él llegó a decirle a la niña, yo la encuentro mal parqueada y aquí va a haber un muerto. Wow. ¿Cómo? Mal ¿Qué ejemplo? Significa que de pronto un amigo le esté dando la mano, que la esté abrazando, eso significó. En este momento nos tocó separarnos, tomar esa decisión tan cruel de separarnos por el beneficio de la formación de la niña, pero yo sí quisiera que me orientaran. Yo le permito a la niña que tenga sus amigos, que tenga sus amigas. En la orientación psicológica alguna vez nos dijeron así muy puntual, ustedes están buscando en la niña ser lesbiana. Literalmente, porque no se le permitía tener amigos, que no hablara por teléfono.
Dios santo, ¿cómo puedo orientar ya este momento que estoy sola con la niña? ¿Cómo la puedo orientar en esta parte? Ella ya no me quiere comentar nada porque resulta que lo que la niña me decía, yo se lo contaba al papá. Claro, sí, pero la gran diferencia es que ahora el padre no está y tú puedes recuperar la confianza que tenías en ella con actos honestos. ¿Y cuáles son los actos honestos? Reconocer que de pronto, en virtud al vínculo que tenías con el Señor, pues te tocaba compartirle cuáles eran las situaciones que ella tenía bien contarte. Que debiste o no debiste hacerlo era casi una responsabilidad de madre para compartir con tu pareja, que lamentablemente esa persona no entendió y se comportó de forma violenta y agresiva con ella. Trata de recuperar el tiempo, trata de buscar en tu hija no solamente la oportunidad de entrar a su corazón, de compartirla, sino también de apoyarla, de desvirtuar todo el cuadro que antes habían pintado, de desvirtuar todo parámetro antiguo, de tal manera que ahora se establezcan no solamente nuevas reglas, sino también un comportamiento que venga disciplinado. ¿Por qué? Porque no podemos pasar de un régimen completamente gendármico como el que teníamos a un libertinaje. Hay que manejar la libertad mediana, hay que manejar un control parcial de nuestros hijos también, hay que dejarlos ser, pero hay que permitir que ellos conozcan gente, que tengan sus amigos, abrirle que pronto compartan, un espacio en su propio hogar para que invite a sus amigos. para que invite a sus amigos, para que compartan juntos, pero nunca seguir con el patrón castrante que se empleaba cuando estaban con tu expareja. Y eso sí, hablar con ella, conversar. ¿Qué te gustaría? ¿Quieres invitar a algún amigo? ¿Quieres traer a alguien? ¿Cómo te gustaría que todo esto se llevara? ¿Cómo te gustaría manejar a tus amigos? Hay que conversar mucho, porque si conversamos, seguramente ella se va a sentir con la oportunidad de sacar delante de su madre o de sus amigos también todo lo que está sintiendo. Bien. Tenemos ahora los tips de Raquel sobre este tema de cómo la infancia verdaderamente afecta nuestra vida adulta en patrones de comportamiento. Este tema tiene un titular gigante que se llama conciencia. No en vano esta frase maravillosa, y es que la mano que mece la cuna es la mano que finalmente gobierna el mundo. Ahí es donde realmente se gestan los nuevos seres humanos, su conciencia, su desarrollo, todo lo que ven y lo que observan. Conciencia porque muchas veces los adultos pensamos que un niño pequeño no nos está entendiendo y ellos están observando absolutamente todo. Están viéndolo a usted, analizando, observando su comportamiento, y de ahí salen las raíces de muchos de sus comportamientos, de muchas de sus posibilidades, pero también de sus carencias. La carencia afectiva está comprobado que genera unos tropiezos en el desarrollo, no solamente intelectual, sino emocional. A veces inconscientemente los padres podemos mutilar a muchos de nuestros hijos en su expresión, sobre todo de sentimientos, hombres criados con una restricción tan fuerte que después no pueden expresar lo que sienten y tienen posibilidades para comunicarse, para tener una relación sana, saludable, o mujeres tan reprimidas que salen al mundo desconfiando de ellas mismas, donde salen a buscar una relación que no es sana ni saludable, sino que es un escape y una fuga para aparentemente encontrar una seguridad que ellas mismas no tienen. Todo eso se gesta en la casa, en el hogar. Así que hoy lo invito a que piense qué tipo de hábitos hay hoy en su casa. Hay abrazos, hay expresiones de cariño, hay te quiero, hay consideración, hay demasiado silencio, hay palabras, hay rencor, hay una molestia y quedan 7 días sin volverse a hablar entre ustedes mismos. Todo ese escenario está calando en la mente de su hijo, en el corazón de su hijo. Y más adelante será el que le provoque más tropiezos para que él pueda desarrollarse. Y sobre todo para que pueda tener unas relaciones sanas, para que se pueda expresar en la intimidad, para que se pueda comunicar frente al mundo de manera personal. Los tropiezos más grandes de las personas al momento de elegir pareja han sido gestados en su casa, provocados inconscientemente por sus padres. Y ellos mismos, cada uno, sin darse cuenta, hacen pactos internos en donde deciden no buscar pareja porque no quieren vivir lo que vieron en su casa, o deciden buscar una pareja completamente equivocada, porque de alguna manera terminamos atrayendo
algo que está emanando nuestro propio corazón y nuestro propio conflicto interno. La casa es el modelo de vida para nosotros y es la huella digital más importante. Por eso les decía, hoy este tema es conciencia para todos los que tenemos la responsabilidad de crear nuevos hijos al mundo. Es que eso de traer niños al mundo y ayudarles a enfrentar el mundo real, pues tiene toda una carga de responsabilidad importante. Eso requiere responsabilidad, requiere compromiso y requiere entrega. Mírame esta pregunta que llega por Twitter de parte de Alejandra y dice: tengo una prima de 13 años que tiene un novio a escondidas de la mamá porque ella cree que es muy niña para tener novio. La ¿Tiene mamá, 13 años? 13 añitos. La mamá la amenaza cada rato para pegarle y le dice que está buscando tener huesitos en el estómago. Ay, 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 ay. ¿Será esta la mejor manera de orientar a su hija? Esta no es la mejor manera. Desafortunadamente, con esto lo que estamos logrando es que nuestros hijos pierdan completamente la confianza, se aíslen de nosotros y actúen como si fueran ruedas sueltas. Tener un novio oculto a los 13 años es bastante prematuro. ¿Por qué? Porque no estamos preparados psicológica, emocionalmente para asumir una relación de pareja. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es triste ver que jóvenes llaman y escriben para decirnos, sálvennos de manos agresoras, porque estamos teniendo un amiguito o estamos iniciando una relación de pareja. Lo que la persona, lo que el familiar o la madre en este caso está logrando es que su hija se atemorice del solo hecho de pensar que va a tener huesitos en el estómago, que no se refiere nada menos ni nada más que un embarazo. Esta no es la manera de amenazar, esta no es la manera de sancionar ni de prevenir. Usted puede prevenir como padre embarazos no deseados o contagio de enfermedades de tipo sexual si usted le indica a su hijo o le expone a su hijo un contenido sexual apto no solo para su edad, sino también para su conocimiento. Y esto hay que hacerlo a tiempo. Es mi invitación sana el día de hoy. Muy bien. Dice el sexto punto. Muy bien. Si tus padres abusaron de las drogas, serás un adulto muy serio. Parece que haber sobrellevado una situación de esas hace que los muchachos lleven con una responsabilidad que no les corresponde a una madurez más rápida. Lo que ocurre es que los chicos terminan haciéndose cargo hasta de estos padres adictos y lo que se convierten son padres sustitutos, de tal manera que no solamente van a ser los padres de los mismos padres, sino también de los chicos y de los hermanos menores. ¿Qué vamos a lograr con esto? Lo que vamos a lograr es una distorsión en la educación y una distorsión en la evolución de no solamente el chico que está impartiendo la educación, sino también de aquellos quienes están recibiendo. Cuando los padres son adictos, alguno debe asumir la responsabilidad y en este caso le toca al hijo mayor o al hijo del medio. Es lamentable este tipo de cuadro, pues ellos se ven abocados a asumir la responsabilidad de una casa única y exclusivamente por el problema de adicción de sus familiares. O sea, tienen que volverse adultos. Sí, claro. De niños a adultos. Sí, apresuran su desarrollo completamente. Si tuviste un trauma en tu infancia, podrías ser obeso en el futuro. Lo que ocurre es que las ansiedades y las angustias, la única manera de resolverlas en algunas ocasiones es con la ingesta de comida. ¿Y qué hace la comida? Pues sobrepesarnos. ¿Qué pasa con ello? Hay que regular nuestra ingesta para saber que las ansiedades sí se pueden controlar, pero primero hay que manejar las ansiedades con respiración y con algunos ejercicios y a través de una intervención terapéutica a tiempo. ¿Y cómo evitamos los traumas en nuestros niños entonces? Eso te lo voy a contar después de la lotería. Con Carmen el Mono y Raquel. Si tratas a tu esposa o a tu pareja como una princesa, quiere decir que fuiste criado por una reina. Y eso tiene que ver con evitar los traumas en nuestros hijos, ¿o no? Sí, sí. Un buen trato, una buena comunicación. Es que no tenemos por qué causar afectación alguna. Si trajimos los niños, los chicos a nuestra vida, es porque los vamos a recibir con amor, con afecto, porque vamos a brindarle toda la armonía y la alegría del mundo. Pero no los trajimos definitivamente para que ellos viniesen a sufrir y asumieran una serie de traumas y de violencia propinadas desde el mismo seno familiar.
Entonces es muy triste. Tú sabes que las mujeres que han sufrido un abuso durante su infancia, no un abuso sexual, sino un abuso de estos traumáticos en términos de violencia psicológica o física, tienen un 27% más de probabilidades de ser obesas comparadas con las que no han vivido ese tipo de violencia. Claro, claro que sí, por lo que yo te decía, que la ingesta llega a compensar un poco la ansiedad y el desamor, cuando hay ausencia de afecto. En el sexo masculino casi que se duplica. Por otro lado, los hombres que han sido víctimas alcanzan un 66% más de probabilidades de padecer obesidad en su adultez. Claro que sí, exactamente. Y todo eso tiene que ver con el desamor, con la falta de afecto y con la necesidad de admiración y la necesidad de ser querido. Pero tenemos a Sofía, quien nos llama en esta tarde. Hola, Sofía. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? De la localidad Usme, aquí en Bogotá. De Usme, querido Usme. Bueno, ¿y cuál es tu aporte, tu pregunta? ¿Qué quieres decirnos en esta tarde? Claro que sí, bueno, yo pienso que todavía pues Colombia es un país bastante estigmatizado por el machismo. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me prohibían o me reducían mucho las salidas casi a 1 hora por fin de semana, estando yo 14, 15, 16 años. Claro. Pero a mi hermano, mi propio padre, mi propio padrastro, porque me crió fue mi padrastro, le decía que si quería le regalara, que él mismo le regalaba los condones, que él mismo lo llevaba donde las niñas, que él mismo le buscaba amiguitas, y entonces pues yo veía esa diferencia y me cerré completamente con ellos, porque a mi hermano sí le permitían hacer lo que él se le diera la gana con menos edad, porque yo le llevo 2 años, pero a mí siempre, a pesar de buenas calificaciones, buen comportamiento, estudiosa, juiciosa, como quien dice, pues siempre la limitación con la mujer. Entonces yo creo que es importante, si en la casa hay tanto niños como niñas, pues que le demos el mismo trato a ambos géneros. No se trata pues de ser machistas y someter siempre a la niña o al adolescente, y a los jóvenes, a los varones siempre dejarlos pues como los reyes, y pues esto ya se ve después, padres irresponsables, hombres abusivos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Tienes toda la razón, porque es una injusticia de género, diría yo. El machismo recalcitrante lo único que nos permite es generar una diferencia, y la diferencia de géneros es odiosa, de tal forma que en últimas las mujeres terminamos sintiéndonos casi miserables, ínfimas, casi no nos notamos en el seno de la familia, y los hombres guardan una preponderancia también de un tamaño exagerado. ¿Qué pasa con esto? Desde allí comenzamos a crear unos patrones irregulares, y los patrones irregulares lo que impide es que nosotros lleguemos a sentirnos satisfechas. Aquí comienza a anidarse el resentimiento, el desamor, la ira, la rabia, el odio. ¿Por qué? Porque no nos están tratando iguales, y porque definitivamente a los hombres les están dando mayor prioridad. Si nos dieran a nosotros la oportunidad de tener una educación sexual libre, sana y responsable, todo ello sería diferente. Pero para ampliar este tema, vamos a ver la nota que han preparado nuestros periodistas. De cómo se eduque al niño hoy, así se desempeñará el adulto del mañana. Esta máxima también abarca el campo de la sexualidad. Hoy en Juntos a las 3 visitamos al doctor Enver Steffen, director de Niñez y Adolescencia del Bienestar Familiar. Para él, uno de los aspectos importantes en el proceso de educación sexual de los niños y las niñas tiene que ver con la diferenciación entre genitalidad y sexualidad. La sexualidad es cómo quererse, cómo reconocerse frente a su cuerpo, frente a las diferencias. ¿Qué sentido tiene para el niño y para la niña el otro, el vínculo, su género? ¿Cómo me identifico yo en los juegos, en la actividad de la vida social, en lo que me interesa a mí? Todo eso es parte de la sexualidad. Y por supuesto hay un componente muy importante que se refiere a los desarrollos secundarios, a cómo me crece el vello, a cómo me hago grande, a cómo me estiro, a cómo empiezan algunos intereses por el otro género, por incluso mi propia identidad sexual, cómo se va construyendo. Eso es un poco más relacionado a este asunto genital y sexual. El doctor Steffen es enfático en el hecho de que no se debe anticipar lo que los niños y las niñas van a vivir de manera natural. A mí me molesta un poco ver
a las mamás, a los papás y a otros cuidadores, dándole, digamos, un exceso de formalismo a las relaciones de los niños y las niñas. Me parece que uno a los 10, a los 12, a los 14 no tiene consuegras, que los niños no están aprendiendo a conocerse, a conocer al otro, empiezan a tener algunos acercamientos, vínculos. Entonces, estas relaciones que duran un mes, 2 meses, 2 días, una semana o un año, pues deben tener, digamos, como su propio ritmo, respetar, acompañar al niño o al adolescente, a la niña, ¿sí? En ese camino es mucho más sano que darle un estatus de novio, de formalidad, de regalo, de cosas que no necesariamente están enmarcadas en lo que puede ser un proceso normal. Pero, ¿en qué momento se debe hablar de sexualidad con los niños y las niñas? Yo no puedo esperar a que un niño digamos, se desarrolle sexualmente, tenga 12, 14, 16 años, para empezar a hablarle de sexualidad. Tengo que hacerlo de una manera pronta. Por supuesto, si entiendo sexualidad como un asunto que tiene que ver con su identidad, con su cuidado, con su protección, con su desarrollo. Debo hacerlo a los 6, a los 7 años, empezando por reconocer cuál es su cuerpo, inclusive antes, qué es las niñas, quiénes son los niños, cómo son. ¿Y cómo lo debo hacer? Con tranquilidad, de manera abierta, sobre la mesa. ¿Cómo se deben abordar estos temas con los niños y niñas que demuestran una orientación o un gusto sexual diferente al esperado? Con el tiempo, después con muchos procesos de definición, que no es muy posible, digamos, definir, que no hay una edad exacta, yo voy a saber si mi hijo o mi hija tienen o no tienen una u otra orientación sexual. Y ahí tengo que sobre todo acogerlos y acompañarlos aún más, porque todavía estamos en una sociedad que no incluye, que discrimina, que sataniza, que no ha entendido, digamos, de una manera adecuada la diversidad. Nosotros en el Instituto Colombiano tenemos, por supuesto, la obligación de proteger todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de las minorías, de las comunidades raizales, indígenas, de las comunidades gitanas. Esa es nuestra obligación, de los desprotegidos, de los medios rurales y, por supuesto, de los niños que por su identidad sexual, que pertenecen a comunidades LGBTI, puedan eventualmente ser discriminados. Esa no solamente es una obligación, sino que además es un interés especial porque estos son comunidades que están en riesgo. Si usted todavía no está seguro de cómo hablar de sexo con sus hijos, usted o inclusive ellos pueden llamar al Bienestar Familiar en donde le ayudarán con este tema. Tenemos una línea 018.000. Esta línea 018.000 91 80 80 es un call center gigantesco, 018.000 91 80 80, un call center gigantesco con un montón de profesionales dispuestos a acompañar, a responder y a guiar a todos los que quieran y necesiten una respuesta. Es que el tema de la afectación en la infancia y en el desarrollo, no solamente en esa adultez de relacionamiento con los demás, en esa adultez de cómo enfrentamos la vida, sino nuestra vida en pareja y nuestra intimidad y nuestra vida sexual. Es afectado todo el tiempo desde cómo nos tratan o tratamos a nuestros niños. Todo tiene una incidencia directa y recibimos una comunicación de Isabel por el Facebook que nos dice: doctora, me gustaría saber qué hago. Desde pequeña empecé a ver a mi mamá tener sexo con sus amantes y creo que esto me afectó. Hoy tengo 24 años, una pareja y 2 hijos. Hay cosas que me dan pena con mi pareja y a mí definitivamente el sexo me da vergüenza con él. Ayúdeme. De verdad esta persona necesita ayuda. ¿Por qué? Porque las experiencias, si de por sí los encuentros sexuales implican cierta agresividad, entre comillas, cierta violencia, por el ímpetu, por la fuerza, por la pasión que le imprimimos a los encuentros, imagínese esto en cabeza de una pequeña o de un pequeño. Los chicos no tienen exactamente la capacidad intelectual, cognitiva, para entender lo que está pasando entre adultos. Quizá piensan que hay una agresión de por medio y que un niño esté expuesto a escenas sexuales desde muy pequeño, pues obvio que afecta de forma inminente su sexualidad. Inmediatamente esto se va a traducir en una poca expresión de la sexualidad, en una timidez extrema, en una ansiedad y miedo a enfrentar los temas sexuales porque lo vincula directamente con la sexualidad que ella presenció en caso de su madre. Mi consejo: una intervención terapéutica, hablar con un consejero, con alguien que te pueda ayudar y que te pueda aconsejar.
estando al lado tuyo y escuchándote todas estas historias, te podría generar no solamente un descanso emocional, sino que permitiría que se decantara todo ese material que desde pequeña tienes adentro. Seguramente con tu pareja pueden ser amigos, pueden conversar y pueden hacer de sus encuentros sexuales algo mucho más afable cuando ya hayan superado los miedos y los temores. Tenemos una llamada de Eunice. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, sí señor. Contentos por su programa. Hace aproximadamente un mes que los estoy viendo porque no había tenido la oportunidad. Me ha llamado muchísimo la atención y los felicito. Muchísimas gracias por tu sintonía. En vista del programa de hoy, llama muchísimo la atención de pronto para nosotros los papitos que ya somos de 50 años más o menos, en especial para nuestros hijos de hoy en día. Cuando yo tuve la edad de ser muy niña, mi mamita siempre nos decía que no tocaba dejarnos besar, que porque quedábamos embarazadas. Claro. Entonces, hoy en día yo tengo una hija de 15 años, ella conmigo es mi amiga, me cuenta sus cosas, yo le cuento mis cosas, y no quiero que, para todos los papitos que me están escuchando, en especial las mamitas, hablarle muy abiertamente a las niñas, decirles las cosas como son, darles como una advertencia cariñosamente, decirle, Claro. mire hija, es muy importante que el día que tú vayas a tener una relación sexual sea una relación muy, muy responsable, que es lo más importante que tú debes tener, le digo yo a mi hija. Por eso me agrada mucho este programa y los felicito. Muchísimas gracias. Eunice. Necesitamos también, Mono, este tipo de llamada que nos alienta a seguir, a continuar, a buscar una salida, pero una salida basada en el conocimiento, en el aprendizaje, de una forma mucho más afable de conocer y manejar la sexualidad de nuestros hijos. Nos vemos ahorita después de comerciales. Con Carmen el Mono y Raquel. Ay, 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 y esto se puso caliente, pero cada vez nos alegra más recibir las consultas que nos hacen a través de nuestras redes sociales, @juntosalas3, 3 con número en el Twitter y juntosalas3 en nuestro Facebook. Acabamos de recibir la nota de Elizabeth en el Facebook y nos dice: tengo un hijo de 6 años, quien creo está masturbándose, pero no sé cómo manejarlo. También tiene un comportamiento conmigo un poco raro. Cuando me estoy cambiando o estoy en pijama, le gusta abrazarme, tocarme, decirme que le gusta sentirme y que me quiere. Señora Elizabeth, esto es completamente normal y usted tiene que manejarlo sin morbo, porque si usted le pone morbo a esto, pues obviamente su hijo va a saber que abrazar a una mujer cuando está en pijama o cuando está desnuda es completamente una aberración, porque eso fue lo que aprendió de su madre. ¿Qué pasa con esto? Hay que manejarlo tranquilamente y cuando usted lo encuentre en una actividad masturbatoria, decirle qué sientes, cómo lo sientes, cuál es el placer que experimentas con esta sensación, se te paran los pelitos, qué es lo que está pasando con tu cuerpo, y usted le muestra que su cuerpo es mágico y que no solamente los genitales están funcionando, sino que funcionan sus reflejos, sus ojos, el corazón, le pone la manita en el corazón y seguramente él va a encontrar diversos ejemplos en su cuerpo. Pero con respecto a que le gusta abrazarla, usted agáchese y dígale: a mí también me encanta abrazarte. Mira cómo nuestras pieles se pueden unir y seguramente el afecto va a pasar de uno al otro, pero un afecto sincero, desprovisto de cualquier actitud morbosa o de cualquier malicia. Esto hay que hacerlo con nuestros hijos porque hay que aprender que cuando estamos desnudos aún también podemos sentir afecto hacia los demás. Y también hay que respetar que esa evolución instintiva se presenta también inclusive en las niñas. Y es completamente normal. En las niñas que a veces aprenden que conteniendo la orina sienten alguna sensación espectacular. Pero hay que decirle que especial. Más bien no contengan la orina porque pueden generar una cistitis y esto sí va a tener antibiótico, inyecciones, pullas y hay que ir al doctor y eso. Pero tenemos a Luz en la línea. Hola, Luz. Lucecita, bájale al televisor, por favor, y hablamos por el teléfono para escucharnos mejor. Hola, Luz. Buenas tardes. No. Está muy bajita, ¿cierto? Yo no la escucho. Bien.
El octavo punto dice, si fuiste maltratado de niño, eres 2 veces más propenso a estar deprimido. Y este tema de la depresión, ¿por qué viene incrementándose tanto, doctora? ¿Será que nosotros como padres hasta no fuimos tan conscientes de romper con esa cadena solamente hasta hace muy poco? Cadena, porque hasta ahorita viene dándose el boom de los padres globalizados, de los padres que también sienten, de los padres que piden perdón, de los padres que aceptan, claro. ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente si venimos de padres maltratadores, antes que depresivos somos maltratadores también y seremos padres agresivos, salvo, como tú dices, se rompa la cadena, y la cadena se rompe con un aprendizaje y con un estilo de vida diferente a los paradigmas que caracterizaban a nuestra familia nuclear. Entonces, que nos concienticemos de que es con amor, de que es con bondad, de que es con buen trato. Con apoyo y con comunicación adecuada. Mira lo que me dice Claudia Patricia también en el Facebook. Doctora, tengo un hijo de 19 años con novia hace un año. Es normal que a esta edad comiencen a tener relaciones sexuales. No sé si estoy preparada para permitir o aceptar que esto suceda. Las salidas son hasta temprano y en casa no dejo que estén solos. ¿Cómo manejo este tema? Le abro sobre el tema desde ya y permito un espacio para que ellos puedan estar juntos o definitivamente cancelo cualquier temática que tenga que ver con la sexualidad. Pues tengo que decirle que ya el joven tiene 19 años, está bastante grande. ¿Y qué pasa? Tiene una novia de 1 año y permitir o iniciar a hablar acerca de la sexualidad debimos comenzar hace 19 años. Pero usted todavía está a tiempo si quiere tener una conversación sana, auténtica, espontánea, sin recriminaciones, sin juzgarlo, sin señalarlo. ¿Por qué? Porque usted al criticar, pues obviamente el chico se va a sentir limitado y va a sentir que hay un castigo de por medio con su madre. Debe hablar abiertamente del tema y deben juntos establecer la posición que la familia va a asumir frente a una sexualidad, pero sobre todo la manera como van a cuidarse frente a enfermedades de contagio sexual, a embarazos no deseados. Seguramente esto va a ser mucho más benéfico si limitamos a nuestro hijo a no castigos, a no sanción si hablamos del tema. ¿Por qué? No lo podemos cancelar de nuestra vida. Los genitales están ahí y hay que darle curso a la sexualidad. Hay que tener mucho cuidado, pero hay que hablar. Muy bien. Vamos a oír los tips de Raquel. Entonces, como un hogar es una empresa y es el modelo de comunicación, de hábitos, de valores, de criterio para su hijo y que está impactando directamente su vida, piense ahora, a partir de hoy, ¿qué puede hacer para empezar a impactar mejor? ¿Qué ha desarrollado en su hijo que usted, de manera inconsciente, hoy podría sentarse y revisar de su lado? Pero también, si usted es un adulto, la buena noticia es que lo más importante es que usted pueda generar conciencia de que hay una raíz profunda en su corazón que viene desde su casa, que hoy le está impidiendo generar relaciones saludables, buenas, de poderse expresar afectivamente, de tener una sexualidad también saludable, la que todos nos merecemos. Piense si la raíz es en su casa, y la buena noticia es que si usted toma conciencia de que debe solucionarlo y lo quiere hacer, es un tema de actitud, es un tema de decisión y lo podrá hacer con ayuda de un mentor, con ayuda de un terapista, con ayuda de un coach, pero finalmente la mejor ayuda es la que usted se puede dar, tomando la decisión de revisar esos pactos internos y de revisar esa maraña que hay en su interior que le impide fluir como debería fluir para ser el futuro que todos necesitamos, el presente que necesitamos, gente sana, saludable, que se pueda expresar. Así que no importa usted de dónde venga, lo más importante es usted a dónde quiere ir. Y si quiere ir lejos, pues depende de usted, de su propia marca personal y de sus propias decisiones. Siempre podemos transformar lo que no nos gusta si tenemos la decisión clara de hacerlo. Siempre podemos transformar y de verdad que es responsabilidad nuestra reconstruir también mucho de ese pasado tortuoso, traumático. Tenemos que enfrentarlo con ayuda terapéutica de los profesionales, con el fin de salir profesionales calificados, porque a veces los profesionales terminan afectando. Sí, también, por ignorancias. Sí, hay que manejar adecuadamente estos casos, porque como bien comentábamos ahora, ¿cuál es la causa que afecta de forma contundente no solo la sexualidad de nuestros niños, sino la sexualidad de un niño que, ¿me contabas tú ahora? Sí, esa es una de las causas más tremendas. De los niños abusados, ¿no? Sí.
del abuso sexual infantil. Esos ¿Qué niños pasa? que han sufrido con este flagelo y que han sido abusados en su infancia, no solamente por personas extrañas, normalmente el mayor porcentaje de abuso infantil Es de la familia. es dentro de la Un familia. miembro de la familia. O inclusive por otro par, un poco mayor Sí. o menor que él, que Sí. lo lleva a vivir unas experiencias sexuales que Mira. no están adecuadas para su edad. Es que es increíble, tíos, primos, abuelos, personas mayores están en este momento ocupando unas estadísticas elevadísimas en cuanto al abuso sexual de niños y en cuanto al abuso sexual de adolescentes. Esto hay que frenarlo, esto hay que pararlo y definitivamente hay que crear políticas responsables de Estado, quizá. Porque es que el abuso infantil genera unos traumas secuelas? y unas secuelas casi imborrables para el Sí, resto señor. de la vida. Luego, protejamos por favor a nuestros hijos, nuestros niños. informémonos de este flagelo. 3 de cada 5 niñitos están siendo violados y en las niñas aumenta el porcentaje. Es que yo pienso que hay necesidad de cuidar, de velar por nuestros hijos, de plantear cuáles son las prioridades, si el trabajo, si la vida social o nuestros hijos. ¿Por qué? Porque están a cargo nuestro, porque la formación depende de nosotros y porque no podemos dar el chance de que nada de esto no suceda. Recibimos la llamada de Olga. Olga, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde nos llamas? Bien, de aquí del Huila. Del Huila. Del Huila, ah, bueno. ¿Y nos muy vas a bien. mandar a Chiritas? Claro que sí. Por favor. Claro que sí. ¿Qué quieres comentarnos, preguntarnos, consultarnos? No, primero felicitarlos por ese excelente programa. Un programa Muchísimas súper gracias. excelente. Lo veo y me parece muy chévere. Lo otro es, yo tengo una niña de 15 años. Sí. Yo la crié, porque yo soy la abuela, yo la crié. Y no sé, yo como que no, ya ahorita en estos momentos no tengo como la, ¿qué le digo yo? Como la paciencia, como para con ella. Entonces, según lo que ustedes hablan, yo la he reprimido mucho en salir, en todo. Entonces yo me pongo que no hay ni qué hacer. Lo que pasa, Olga, es que si bien es cierto, los padres estamos para criar y dicen que los abuelos para malcriar. La naturaleza es sabia y cuando Dios nos entrega a los hijos a temprana edad es seguramente porque la responsabilidad no la podemos sino continuar de mayores, pero en esa edad quizá correspondería a tu hija o a tu hijo educarles, pero ya que te dieron la oportunidad de hacerlo, lo más lógico es contemplar con ella. Entendemos que tú vienes de parámetros muy estrictos, de educaciones muy firmes, muy conservadoras y muy clásicas, pero estos chicos de hoy por hoy ya no resisten esta cantidad de retos o esta cantidad de talanqueras que ponemos, toda esta cantidad de restricciones que lo único que lo llevan a ellos es a buscar superarlas a través del internet o a través de una serie de frustraciones que manifiestan mucho más adelante, con resentimiento, con odio, con suicidios. Hay que manejar claramente esto, hay que darles un espacio para que se comuniquen de forma sana, sin tener que censurarlos, porque si nuestros niños hablan, inmediatamente los callamos con una sanción o con un golpe. No hay necesidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque los mismos riñones que tenemos nosotros los tienen ellos, los mismos pulmones los tienen ellos, pero en un tamaño menor. Y nosotros somos los adultos y los adultos debemos educar a los menores. Debemos servir de ejemplo y debemos servir como derroteros para que la vida de los que vienen detrás nuestros sea mucho más llevadera y el camino mucho más afable. ¿Qué hacemos cuando restringimos? Le negamos la oportunidad de conocimiento y de aprendizaje. Pero hay que darle la oportunidad, pero con límites. Hay que darle la oportunidad con disciplina y hay que darle la oportunidad también con un poco de energía y limitando especialmente a los jóvenes de hoy que son también tan expansivos. Pero se siente que eres una abuela joven, sí. Luego podrías, yo creo que como una buena recomendación es integrarte un poco más en el entorno de los mismos padres y de los mismos amigos de tu nieta hija, porque finalmente está siendo tu hija, tú eres quien la ha criado y quien la ha formado y la ha forjado y le ha dado el cimiento para que sea una adulta absolutamente feliz. Luego, no te distancies, lo que debes hacer más bien es de pronto integrarte a su entorno, a entender cómo los muchachos están compartiendo, qué tipo de actividades están generando, en qué espacios podrías eventualmente
eventualmente acompañarla y compartir, en otros darle la libertad, y luego de que ella comparta esas experiencias, hablar con ella, preguntarle cómo le fue, e ir generando una relación de comunicación y diálogo. Comunicaciones más fluidas, menos prevenidas y menos restringentes. Diálogos más sanos. Hay que dar permisos, pero el permiso debe tener un límite, pero igual hay que darle flexibilidad a eso, de tal manera que usted pueda soltar y luego el carrete lo pueda recoger. Es solo de manejo. Pero esto nos puede definitivamente ayudar a educar a nuestros hijos en una vida sexual libre y responsable, donde ellos puedan tener no solamente la capacidad para decidir, sino también para adaptarse a los medios y poder vivir una vida sexual plena. Diálogo, es nuestro consejo hoy: diálogo, comunicación, amor, afecto, respeto, entrega y, eso sí, una formación, una educación basada en principios y valores morales. Y cuidemos a nuestros hijos, miremos con quién los estamos dejando, no los expongamos a vivir situaciones críticas, traumáticas, no los abandone, que les van a dejar secuelas terribles para las su casas futuro. vecinas, días y fines de semana sin saber qué está pasando. Los hijos son suyos y a usted es el único al que le interesa. No se separen, porque viene lo que callan las mujeres con la igualdad de condición. Lo que callamos. Lo que callamos nosotras las mujeres. Y mañana en el programa de Juntos a las 3 vamos a ver Mi pareja es adicta. Adicto. Un flagelo que también condiciona muchísimo esa estabilidad de la pareja y de todos los miembros del hogar. Juntos a las 3. Con Carmen, el Mono y Raquel. Juntos a las 3.